Buenos días. Quiero contarles una historia de vida que sucedió en mi familia hace 17 años atrás. En el año 2003, el 6 de noviembre, nace mi hija Ana Belén. Y bueno, fue un parto natural, todo normal. Nació una niña sana. Y luego de todas las rutinas médicas, a ella le dan el alta y la traemos al apartamento donde vivimos con mi esposa. Nosotros vivimos en un complejo habitacional donde hay muchos niños y niñas jugando a toda hora. Había cierta expectativa allí en ese complejo por la llegada de una nueva integrante de la familia del complejo, ¿verdad? Una nueva bebé. Y a los pocos días de nacida, 3 de esas niñas que juegan ahí siempre, la vienen a conocer y la vienen a saludar, y luego de un rato ellas se van. Pero con ellas traen un regalo, ¿tá? Un regalo que nadie sabía que iba a traer, un regalo inesperado, de cierta forma. Y no fue un regalo material, sino que fue un regalo que no se veía. Ese regalo que ellas trajeron fue un virus. Y es algo que hoy por hoy está muy en boga, ¿verdad? En todo el mundo. Ellas le regalaron a Belén el virus que provoca la enfermedad llamada varicela. ¿Qué es la varicela? La varicela es una enfermedad altamente contagiosa que es causada por el virus de la varicela zoster, que es un tipo de herpes. Dice, por lo general es una enfermedad leve, caracterizada por una erupción en la piel que produce picazón. Y se produce también en el rostro. Esa erupción cutánea se produce en el rostro, en el cuero cabelludo, en el pecho y en la espalda. Y son como unos granos rosados de ampollas diminutas, llenas de un líquido que después de 4 o 5 días se secan y les queda como una cascarita. ¿Cuántos no conocemos, verdad, lo que es la varicela? ¿Cuántos la hemos padecido? ¿Cuántos de nosotros de niño no sufrimos en cierta manera esa enfermedad? Muchos de las personas de 30, 40 años han sufrido la varicela de niño. ¿Por qué? Porque antes no existía la vacuna. La vacuna contra la varicela, que ahora es una enfermedad menos común, se creó en el año 1995. Entonces, muchos de nosotros que estamos viendo este video a través de nuestras pantallas, ¿verdad? Sabemos lo que es la varicela. Yo la tuve. De niño yo la tuve, me acuerdo que la tuve en Mercedes, si no me equivoco, la tuve en Mercedes, en uno de esos veranos de vacaciones. Tuve que tener unos cuantos días encerradito por el tema de la famosa varicela. Pero ¿cuál es la importancia de esta vacuna, de esta enfermedad en niños recién nacidos? Porque según los médicos, los recién nacidos menores de 1 mes, cuyas madres no son inmunes, podrían sufrir un episodio de varicela severo, un episodio severo y prolongado en el tiempo, incluso podrían hasta morir. Entonces imaginarán, cuando yo me entero de eso y bueno, mi esposa y Belén contrajeron esa enfermedad y quedaron aisladas en el hospital por varios días con tratamiento médico a la espera de una mejoría. Para los que no me conocen y no les dije mi nombre, es Nicolás Almandos, y espero que la reflexión y la palabra de hoy pueda ser de bendición para sus vidas. Esta situación, como les dije, me generó un temor en mi vida, un miedo a lo desconocido, un miedo a lo que le podía pasar principalmente a Belén por lo delicado de la situación y por lo corto de su tiempo, que eran 13 días solamente. Esto me llevó a estar como paralizado. Esta situación como que me había superado. Impotencia, no poder controlar lo que estaba pasando. Reaccioné con miedo, temor y terror de poder perderla. Motivado por ese temor, fue uno de esos días de mi vida en que más fervientemente oré al cielo, clamando a Dios por la vida de mi pequeña hija. Sin embargo, y a pesar de todo lo que podía salir mal, Dios nos dio la salida y nos dio la victoria en medio de esa situación.
El temor, ¿qué es el temor? El temor es una de esas situaciones más comunes que enfrenta el ser humano. Podemos tener temor a los problemas de la vida, podemos tener temor a contraer enfermedades, podemos tener temor ante los peligros, podemos sentir amenazada nuestra integridad física y sentir temor ante una persona que nos está amenazando, que nos está hostigando, lo que se llama el bullying, o en el trabajo, otra palabra usan, el moving, pero bueno, temor a lo desconocido, temor a dar un examen. ¿Cuántos estudiantes que nos hemos enfrentado ante un examen y estamos aterrados porque se nos complica? Temor a que se muera un ser querido, temor a la muerte de uno mismo, temor a contraer enfermedades como esta enfermedad esta pandemia, la enfermedad del coronavirus. ¿Han escuchado ustedes la frase "el miedo paraliza"? ¿Qué significa? Significa que ese miedo, ese temor, no nos permite avanzar. Estamos paralizados, quedamos paralizados en un mismo lugar. Ese temor, ese miedo, paraliza, decimos los seres humanos. Pasa algo que nos supera y no podemos comprender. Reaccionamos con temor debido a la impotencia para poder resolver lo que estamos enfrentando. Cuando no está a nuestro alcance la solución, reaccionamos con ese temor, reaccionamos con miedo. Y este mismo temor también lo experimentaron los discípulos de la historia que vamos a leer. Ellos también lo experimentaron porque ellos no eran ni más ni menos que seres humanos hace 2000 años atrás. Entonces sentían lo mismo que sentimos nosotros y vivían experiencias similares en cuanto a los sentimientos que sentimos nosotros. Y vamos a tener esta lectura bíblica en Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Y dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Vamos a estar orando para que Dios bendiga esta palabra. Bendito Padre, amado Dios, te damos gracias por tus misericordias, por tu fidelidad, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, porque hasta aquí tú has sido fiel. Y en esta mañana quiero bendecir tu nombre y, Señor, queremos, Señor, que tu palabra esté hablando a nuestras vidas. A mi vida primeramente, a la vida de mis hermanos que están a través de la pantalla. Que tu palabra sea un refugio, que tu palabra sea ese lugar donde ellos puedan refugiarse para sentir tu voz y para que tú les traigas el mensaje que tú le quieres dar. Te agradezco. Amén. Según el verso 22, dice en el verso 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera del río, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Enseguida de qué? ¿A qué multitud despedía?
enseguida de haberse producido el milagro de la alimentación de los 5.000 hombres con 5 panes y 2 peces. Enseguida de eso, mientras él despedía a la multitud, les dijo a los discípulos, vayan en la barca y crucen hacia la otra ribera. Sabemos, estudiando algo de historia, entendemos que los romanos dividían la noche en 4 vigilias de 3 horas cada una. La primera vigilia de la noche era del atardecer, que era de las 6 de la tarde hasta las 9 de la tarde, 18 a 21. La segunda vigilia era de la medianoche, que era de las 21 horas a las 24. La tercera vigilia que manejaban los romanos era la vigilia de la madrugada, que era de las 24 horas a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia era la del amanecer, que era de las 3 horas hasta las 6 horas de la mañana. Ese envío de los discípulos al otro lado del mar se dio, según parece, al final de la primera vigilia de la noche, alrededor de las 21 horas, porque, según el versículo 15, vemos que la alimentación de los 5.000 se dio a más o menos cuando atardecía, o sea, en la primera vigilia. En la primera vigilia, de 18 a 21, se dio la alimentación de los 5.000. Entonces, luego, inmediatamente, dice, Jesús los envía. Y en el verso 25 vemos que dice así, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús vino a ellos a la cuarta vigilia, y eso es entre las 3 y las 6 de la mañana. Y ahora vamos a ver por qué estoy haciendo estas referencias cronológicas. ¿Ah? Marcos en su Evangelio aclara algo sobre la misma historia. En Marcos 6:48 dice, viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Y lo recalcar esto, viéndoles remar con gran fatiga. Los discípulos, entonces podemos apreciar esto que les voy a decir ahora. Los discípulos estaban hacía 6 o 7 horas en medio del mar de Galilea, en medio de una tormenta enorme. Como dice Marcos, estaban fatigados, estaban cansados, estaban con el viento en contra, o sea, no podían avanzar, estaban paralizados, estaban trancados. Estaban azotados por las olas, estaban aguantando como podían la tormenta. Me imagino que estarían empapados de agua de arriba hacia abajo, estresados a más no poder. Pero la venían luchando, hasta que pasa algo. Ese algo los supera, ese algo los aterra, ese algo les genera un temor, les genera una impotencia para resolver, para que se sienten aterrados. Ven a alguien caminando sobre el agua en medio de esa tormenta monumental. Eso fue la gota que les derramó el vaso. Un fantasma, gritan. No podían creer esa situación posible. El temor y la situación los supera y ahí se aterran. Es así cuando Jesús le dice a los discípulos, así como me dijo a mí con mi pequeña hija, les dice, tengan ánimo, yo soy, no teman. Esas fueron las palabras de Jesús al verlos aterrados, al verlos muertos de miedo, al verlos que ya no sabían qué hacer. En ese momento Pedro le contesta impulsivamente y fue el único que reaccionó y reaccionó con fe. Dice en el verso 28, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso fue una cosa inmediata. Cuando se aterraron, lo vio y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Se produjo el milagro. Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pedro tuvo 2 cosas que debemos tener al enfrentar un problema en nuestra vida. Primeramente, tuvo fe en Jesucristo. Fe. Al enfrentar un problema tenemos que tener fe en Jesucristo. En segundo lugar, en que Él lo va a resolver. En segundo lugar, lo enfrentó
al problema, actuó. En el verso 29 dice, y descendiendo. O sea, no se quedó en la barca. Ante Jesús que le dijo, Pedro, vení, ven. Él no se quedó y con el problema aterrorizado, atemorizado, y dijo, no puedo, esto es imposible, no lo voy a poder hacer, no voy a poder caminar sobre el agua. Sino que él, dice, descendiendo, hizo caso, tuvo fe y actuó. Las dos cosas lo que él hizo. No quedó paralizado o no huyó del problema, sino que actuó. Ante los problemas en nuestra vida, mis hermanos, tenemos básicamente 3 actitudes a tomar. Una actitud, lo enfrentamos, como lo hizo Pedro, e intentamos solucionarlo. La segunda actitud es el quedar paralizados, inmóviles ante el problema, no sabiendo qué hacer, y no vas ni para atrás ni para adelante, sino que estamos paralizados del terror y atemorizados en el problema. Y la tercera cosa que podemos hacer es huir del problema, ir para el otro lado, escaparle, intentar escaparle, ¿verdad? Pero de esta manera, al alejarnos del problema, sabemos, nunca lo vamos a solucionar. Estamos en un constante estrés tratando de correr y escaparle al problema, y si huimos del problema, nunca lo vamos a solucionar. Por lo que, ¿qué debemos hacer ante un problema? Tener fe en Jesucristo y actuar en lo que Jesús nos trae que actuemos. Y empezó a actuar el milagro, y empezó a suceder ese milagro, y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. ¿Pero qué pasó? Dice Pedro, pero tuvo miedo al ver el fuerte viento. Empezó a caminar y tuvo miedo nuevamente. Comenzó a hundirse. Increíble. Tenía una fe grandiosa y ahora tuvo miedo nuevamente. Comenzó a hundirse. Verso 30, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Muchas veces nuestra fe tiene estos altibajos, ¿verdad? Así como Pedro, así como le sucedió a Pedro, nuestra fe fluctúa, se mueve en altos y bajos. Cuando estamos en el problema y tenemos fe y actuamos y miramos a Cristo, pero de repente dejamos de mirar a Cristo y miramos hacia los costados y empezamos a ver de vuelta ese problema. Empezamos a ver ese problema de vuelta y empezamos a caer ante el problema nuevamente. Y como a Pedro, empezó a hundirse y empezamos a hundirnos de repente. Tenemos fe y queremos actuar y salir adelante. Pero miramos estas circunstancias nuevamente, otra vez, y dejamos de mirar a Cristo. Por lo que volvemos a la angustia, volvemos a no poder dormir, pensamos que no vamos a salir adelante, pensamos que estamos solos, nos sentimos ahogándonos con nuestros problemas y nos sentimos cada vez peor. Eso nos pasa. Eso nos pasa muchas veces porque nuestra fe es humana y se mueve con altibajos. Pero sepamos varias cosas. Que Dios está en control de nuestra vida. Por supuesto que Dios está en control de nuestra vida. Por supuesto que Dios es el creador del universo. Por supuesto que Dios permite que los problemas en nuestra vida estén, que haya problemas en nuestra vida. Por supuesto que Dios permitió que esta pandemia se haya desarrollado. Así como en otros tiempos ha habido otras tan o más graves que esta. Por supuesto que Dios es el creador del universo, el mundo y toda la ciencia, pues la ciencia viene de Dios. Toda la ciencia viene de Dios, porque Él es el creador. Y la ciencia bien entendida nos va a dar una salida. También, como lo ha hecho tantas veces, con tantas enfermedades a través de la historia. Por supuesto que Dios tiene un propósito con cada situación en nuestras vidas. Y ese propósito quizá no lo podemos comprender hoy. Pero seguramente el día de mañana miraremos hacia atrás y vamos a decir, bueno, por esto Dios lo permitió. El día de mañana vamos a entender por qué Dios permitió
que viviéramos el problema que estamos viviendo. Y vamos a poder entender la situación. Si tan solo le pudiéramos decir, Señor, sálvame, como le dijo Pedro en ese momento. Dice, Jesús está allí a nuestro lado para rescatarnos. Él le dijo cuando se estaba ahogando, dice, Señor, sálvame. ¿Es eso lo que tenemos que decirlo? Si nuestra fe decae, Señor, sálvanos. Y Él va a estar allí al lado para agarrarnos del brazo y sacarnos de la tormenta y del temor, como lo hizo con Pedro. Y para decirnos, hombre o mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? En el verso 32 dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. En el verso 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Les quiero decir una cosa, donde está Jesucristo, el temor se va. Donde está Jesucristo, el temor se tiene que ir, el temor no tiene lugar. La tormenta, cuando está Jesucristo en nuestra vida y lo buscamos en fe y actuamos, la tormenta se transforma en paz. Porque Jesucristo mismo es paz y no es temor y no es angustia, sino que Jesucristo es paz. Como cristianos y como familia, y es algo que aplicamos mucho en nuestra vida familiar, una señal cuando tenemos que tomar alguna decisión, sea chica o sea grande, o cuando no sabemos qué opción tomar, es buscar la paz que viene de Dios. Muchas veces le digo a mi esposa, ella me dice, ¿qué hago? ¿Qué es lo que hago? Y yo le digo, lo que te traiga paz. Y ella se ríe y dice, sí, siempre me decís lo mismo. Pero es una gran verdad. Lo que tenemos que hacer en nuestra vida es buscar a Jesucristo, porque Jesucristo es la paz que nos va, es la paz. Si algo no nos trae paz, por el contrario, nos trae inquietud, no sabemos, estamos inquietos, no sabemos si hacerlo, si no hacerlo, si vamos, si no vamos, si venimos, si para qué lado arrancar, esa opción no viene de parte de Dios. Porque lo que viene de parte de Dios lo vamos a comprender y lo vamos a entender porque nos va a traer paz a nuestra vida. El profeta Isaías, profetizando sobre la llegada de Cristo, ya lo anunciaba como que sería llamado príncipe de paz. Dice en Isaías 9:6, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Esto es en la Nueva Traducción Viviente. Jesucristo mismo se define como el dador de la paz a nuestras vidas. En Juan 14:27 dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Ese regalo que nos da Jesucristo es paz. En Juan 16:33 dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendréis muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Jesucristo ha vencido al mundo. En el mundo tenemos muchas pruebas, pero en Él vamos a tener paz. Hay una canción que dice paz en la tormenta. Dice una canción que dice, puedes tener paz en la tormenta. Dice, fe y esperanza, aunque no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en medio de la tormenta. Y esto es lo que quiero recalcar en esta mañana, mis hermanos, que podemos tener paz en medio de la tormenta. Si nos aferramos a Jesús, si nos aferramos con fe, si actuamos en nuestros miedos, en nuestros temores,
y le hacemos caso a Jesús y hacemos su voluntad y actuamos, no nos quedamos paralizados y no huimos, vamos a poder tener paz en la tormenta. Nuestra fe quizás fluctúe, quizás tenga altibajos, pero si podemos agarrarnos, pero si decimos, en un momento si estamos allá abajo, le podemos decir, Señor Jesús, sálvame. Y el Señor va a estar dispuesto a agarrarnos del brazo, como lo hizo con Pedro y como lo hizo en mi vida para salvarme de la enfermedad de mi pequeña hija. Así que bueno, quiero agradecer esta oportunidad a la iglesia que me da de traer esta palabra y gracias a Dios porque es una inspiración de parte de Él, yo la siento así. Espero que les pueda ser de bendición y quiero orar en este momento por ustedes que están del otro lado de la pantalla para que si están pasando por una situación en la que están atemorizados, en la que están aterrorizados, en la que tienen miedo, en la que están paralizados, que Jesucristo pueda hacer la diferencia, que les animo a que puedan tener esa fe en Jesucristo para que Él pueda adueñarse de sus vidas, puedan confiar en Él y puedan actuar en lo que Él les dice que actúen. Señor Jesús, te damos gracias porque tú vas a quitar el temor de nuestros corazones, Señor. Tú eres el que quitas el temor de nuestros corazones. Tú lo sacas, Señor. Tú quitas toda paralización de nuestras vidas, Señor. Tú haces, si actuamos en fe, si actuamos en lo que tú quieres que actuemos, Señor, si ponemos nuestra vista en ti y te miramos a ti y no miramos las circunstancias, tú nos vas a dar la salida en medio de esta situación. Tú nos vas a dar la paz en medio de la tormenta. Tú vas a tocar cada situación de la vida si tan simplemente te miramos a ti y obedecemos tus pasos y te seguimos en fe y en actitud. Y sabemos que tú vas a estar allí para agarrarnos del brazo si decaemos. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.